nos pide, este, vamos a tener bendición, pero debemos reconocer siempre que Jesucristo es el pilar fundamental de nuestra vida. Y esto es lo que quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, hoy día tenemos una gran congregación. Estamos reunidos los jóvenes adultos solteros y todos los hermanos adultos del barrio. Y es una gran bendición el poder estudiar las Escrituras juntos y hacer algunos resúmenes de lo que fue el estudio de la semana. En el día de hoy vamos a analizar básicamente dos secciones de doctrinas y convenios, la sección 10 y la sección 11. Y antes de comenzar con ello, me gustaría hacer mención a un evento que hace algunos años y muchos hermanos tuvimos la ocasión de escuchar y aprender. Y se trata principalmente de el presidente Boyka Packer. Él es Boyka Packer, en sus intervenciones muy elocuentes, habló de una experiencia que él tuvo en África. Y este discurso o esta enseñanza que él entregó a la iglesia la denominó enemigos ocultos. Él decía que en su viaje a África tuvo la experiencia de encontrarse en algunos lugares muy hermosos digamos, de lo que sería el sueño de un individuo, ¿cierto? De una persona, el poder viajar y poder conocer lugares tan hermosos como es en África. Y había un guía que lo llevó a ciertos lugares y le mostró un charco. En ese charco, aparentemente no había mucha actividad hasta cuando el guía le dijo, mire, si usted observa muy atentamente, se va a dar cuenta que sí hay movimiento en el agua y hay que tener mucho cuidado. Finalmente, en la historia se menciona que lo que había oculto en el charco, y de una forma muy, pero muy vedada, eran grandes cocodrilos que viajaban, ¿cierto? Y se agazapaban muy silenciosamente en el agua y finalmente llegaban a atrapar ciertos animales que venían por la intención de tomar agua al abrevadero o al charco y finalmente eran destruidos o comidos, ¿cierto? Atrapados, devorados por estos grandes cocodrilos. Si bien es cierto, el de Boyka Packer decía, los cocodrilos son animales y no hay nada malo en ello porque ellos son parte de un reino animal creado por Dios, pero él hacía un símil o buscaba hacer una analogía de que en la vida real también tenemos enemigos ocultos. Y justamente lo que hoy día vamos a ver en Doctrinas y Convenios, en la sección 10 y 11, tiene relación con un gran enemigo, un enemigo que Dios tiene desde que comenzó, incluso antes de la creación del hombre en esta tierra, los hogares eternos preexistentes, y justamente tiene que ver con Satanás y lo que él implica o todo lo que él ha hecho para tratar de destruir la obra y que siempre lo hemos tenido presente. Entonces, hago la primera pregunta para los que deseen participar y tiene relación con ello mismo, es decir, ¿cuál es la aplicación que le damos, ¿cierto?, a la experiencia de Elder Packer en esta vida o en este tiempo o una aplicación personal? Ahí les doy, si quieren, unos segundos, si alguien desea participar y tomar un tiempo para hacer esa aplicación. Están invitados. Muy bien. Entonces, vamos a, como les mencionaba, a leer del Bensíguime estos dos capítulos que son muy relevantes y tienen relación con lo que estamos conversando. Cuando hacemos un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que fue la historia, el contexto histórico de lo que fueron estas secciones, hay una gran pérdida que son las 116 páginas del libro Mormón, que nosotros conocemos como el libro de Leví,
que hoy día el libro leí no lo tenemos en el libro de Mormón, pues justamente porque se perdió, pero se dieron tres cosas específicas. La primera fue que el profeta José Smith confió estos manuscritos traducidos a Martin Harris, quien por un breve tiempo se transformó, ¿cierto?, en un escribiente del profeta. Ahora, Martin Harris no era solamente escribiente del profeta, era el mecenas del profeta. Quiere decir que el profeta en alguna medida dependía de algunas ayudas que él le brindaba mientras el profeta estaba traduciendo el libro de Mormón. De ahí que en esa relación el profeta tuvo un poco de presión de parte de Martin Harris para que le facilitara los manuscritos que estaba recién traduciendo y él los pudiese mostrar a la familia o a algunos amigos. Ahora, en el contexto histórico, Martin Harris, como en alguna medida apoyaba económicamente al profeta, él quería alguna prueba para poder entregarle a la familia y amigos de lo que realmente esta obra se estaba gestando. Lamentablemente, Martin Harris fue engañado y le robaron los manuscritos. Y como parte de esta situación, entendemos que Satanás, el que estaba detrás de esto, urdió un plan, y este plan perverso para destruir la obra de Dios. Afortunadamente, esta obra fue preservada, y en los dos capítulos o las dos secciones podemos encontrar cuál fue el plan del adversario y también cuál fue la respuesta del Señor a este plan, digamos, maléfico, perverso, que se había urdido. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Doctrinas y Convenios del capítulo, de la sección 10, versículos 6 al 12? Yo puedo leer, hermano. Muchas gracias, por favor. Dice, he aquí, han procurado destruirte, sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte. Y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas. Y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí hombres perversos te los han quitado. De modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado, a la maldad. Y he aquí, Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea que has traducido, las cuales han salido de tus manos. Y aquí te digo que por haber cambiado ellos las palabras, ahora dicen lo contrario de lo que traduciste e hiciste escribir. Y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un astuto plan para destruir esta obra. Nicolás, ¿qué aplicación, qué comentarios tiene respecto de lo que acaba de leer? Cuando lo leí en la semana, sentía de que primero Dios lo sabe todo. Él sabía exactamente lo que estos hombres malvados habían hecho y lo que pretendían hacer con el profeta. Y muchas veces cuando desconfiamos del consejo del Señor o no queremos escuchar su consejo, porque sabemos que José Smith antes había preguntado si debía entregar estos manuscritos a Martin Harris, y no hacemos caso a eso, pasan este tipo de cosas. Yo creo que como Dios sabe todo, Dios es nuestro Padre, primero Él nunca nos va a aconsejar para mal, y en segundo lugar, debemos escucharle, debemos poner atención lo que él nos dice, porque Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento de nuestra vida. Y en este caso, lamentablemente, José Smith había cometido un error, pero el Señor obviamente le estaba reprendiendo, estaba haciéndole ver este tipo de cosas, que hay que poner atención en el consejo del Señor más que en el consejo de los hombres. Excelente, Nicolás. Bueno, interesante porque el profeta José Smith, una vez que el Martin Harris le pidió, la primera vez, el profeta fue y habló con él, hizo una oración, habló con el Padre Celestial y la respuesta fue que no. Esto se repitió en 3 ocasiones y la última respuesta que se le dio, le dijo, bueno, le autorizó el Señor a hacerlo, pero bajo tu responsabilidad. Y entonces el profeta José Smith, después de esta experiencia, está en el libro o está en la historia de la iglesia, la respuesta de él, dice, cuando el Señor te dice algo, hay que hacerlo, o hay que cumplir, o hay que obedecer.
y fue muy doloroso esta experiencia para el profeta porque estuvo por un periodo de tiempo sin poder traducir o digamos se le fue vedado el don tan despreciado que le había costado, digamos, que no era fácil, digamos, de poder adquirir y lo había perdido por un tiempo. Hay una escritura que está en Efesios, en el capítulo 6, y si alguien tiene, por favor, ocasión de ayudarme a leer este versículo que es muy importante, capítulo 6, Leo, Enrique. versículo 12, por favor, muy amable, gracias. 6:12. 12, sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué aprendemos, hermano Budini, respecto de ese versículo? Es decir, aquí lo que nos está señalando es que la maldad está en todas partes. No podemos descuidarnos, no podemos estar sin estar preparados ante la maldad que puede surgir de cualquier parte, de cualquier lugar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, y hay que estar preparados. Perfecto. Interesante que sabemos cuál es la génesis, ¿cierto? Es increíble, pero a través del Evangelio de Jesucristo nosotros aprendemos que esta inánima adversión de Satanás en contra de lo bueno tiene su génesis, ¿cierto?, antes de que el mundo incluso fuera creado. Y en esa instancia comenzó una gran batalla, una guerra en los cielos. Satanás y sus ángeles fueron expulsados hacia la tierra y entonces el escenario cambió, pero la guerra sigue en pie. Ahora es Satanás en contra de la obra de Dios todavía en la tierra, y contra sus hijos y contra todos aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no podía ser otra cosa, no podía él estar ausente en medio de la traducción del libro Mormón, cuando esta obra era tan importante para lo que se vendría en el futuro. Así que es interesante cómo esta guerra que se suscitó en la vida premortal está de manifiesto en esta tierra, con algunas pequeñas diferencias, porque hay muchas personas en esta tierra que están totalmente cegados a pensar de que eso existe realmente, y Satanás está en pleno vigor haciendo su obra, que no duerme, que no come, y que no gasta tiempo en otra cosa más que procurar la destrucción de la obra de Dios. Sí, Enrique. Sí, por favor. Enrique, claro. Disculpa, quería mencionar nomás que aquí en esta escritura que leyó el hermano Budini recién hay una referencia a 2 Corintios 4:4. Perfecto. El apóstol Pablo dice: en quien es el Dios de este mundo. Dios está con minúsculas, así que ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Se cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Perfecto. El que es la imagen de Dios. Entonces, lo que tú estás diciendo lo reafirma con esta escritura de que realmente Satanás cega el entendimiento para que no resplandezca, dice, la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Maravilloso. Aquí tenemos, ¿cierto?, una de las formas que tiene Satanás de cegar el entendimiento de los incrédulos, por eso es tan importante desarrollar un testimonio del evangelio, de las escrituras, porque de esa manera nos protegemos de que seamos cegados por Satanás, porque tiene muchas formas de hacerlo, a través de las redes sociales, a través de la televisión, de los diarios, de la mala información, de la información direccionada, de la manipulación. Esa es la forma que tiene Satanás de cegar el entendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido, es y será el propósito de Satanás? Voy a pedir a alguien que me ayude a leer la sección 10, versículo 20 al 26. ¿Quién dijo yo? ¿Una hermana? Si es posible. Desde el 20 al 26. Sección 10, 20 al 26. Yo lo leo, hermano. Muy amable, hermana.
Ok. Dice, de cierto te digo que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción. Y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos y se tomará para su vergüenza y condenación en el día del juicio. Sí, él incita a sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice engañar y acechar para poder destruir, y aquí en esto hay daño, y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. Y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno y así hace que caigan en su propio ardid. Excelente. Hermana Budini, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que cuando se dio este versículo, el escenario social era distinto al nuestro. Yo creo que en esa época era como todo más, ¿cómo decirlo? Más, parecía como más justo y más correcto, pero yo creo que había mucho más injusticia y había mucho más deterioro social en el trato entre las personas de lo que hay hoy día. Yo creo que hoy día lo que nosotros estamos viviendo, estoy refiriéndome que en aquella época con el tema de la esclavitud, de las clases sociales tan diferentes unas de otras, uno podía percibir con mucho más crueldad a lo mejor la relación entre las personas. Hoy día cuando esas cosas ya no son aceptables, Satanás nos lisonjea de otra forma, ¿ya? Y nos lleva de otra manera por este camino que nos hace perder la conciencia, porque Pablo en los Corintios también dijo que nosotros éramos los responsables de nuestros propios pecados, porque nosotros nos llevábamos a la concupiscencia y dábamos a luz al pecado. Entonces, Satanás hoy día tiene que distraer nuestra mente de las cosas que son espirituales. Por ahí una hermana delante decía, o en su testimonio delante, no me recuerdo bien, debo confesar que me cuesta un poco leer la escritura y yo creo que eso nos pasa mucho, que el Señor por algo nos ha pedido que tengamos el estudio diario de la Escritura, porque eso nos mantiene cerca del Señor. Sin embargo, hoy día hay tanta distracción, hay tanto juego en los celulares, hay tanta noticia que estar mirando en Facebook, en YouTube, etcétera, que nos distrae mucho tiempo precioso que a lo mejor podríamos estar ocupando en esto, y de esa forma Satanás nos conduce. Entonces, efectivamente, él tiene sus propios caminos, ¿ya? Y nos arrastra suavemente a veces, sin llevarnos a cosas que son aparentemente, o sea, absolutamente opuestas a lo que nosotros pensamos, sino que para aquellos que todavía tenemos un testimonio, uno no puede, uno si no tiene atención, puede perfectamente encontrarse de repente en algún minuto sin nada en su vida, sin nada en su testimonio, con muy poco. Y esa es la forma en que él genera su, como dice aquí, cada uno cae en su propio ardid, ¿ya? Porque cada uno somos diferentes, entonces Sí. cada uno tenemos debilidades diferentes, y Satanás como también, no es que nos conozca, sino que está atento él está al acecho, así que cualquier debilidad, inmediatamente él prepara un poco el camino para que nosotros tomemos la decisión, porque él no la toma con nosotros. Exactamente. Muy amable, muchas gracias, hermana. Y estaba meditando respecto de esto y de las escrituras y de los comentarios que ustedes han realizado, y me hice esta pregunta mientras estaba en el estudio de las escrituras respecto de estas dos secciones. Si yo recordaba algún evento en las escrituras donde Satanás ha intentado destruir la obra de Dios. Y bueno, hay tantos eventos, pero vinieron a mi mente algunos digamos, muy claros. Ustedes recordarán la participación de Satanás en el jardín de Edén. O sea, la primera instancia que tuvo ocasión Satanás de poder engañar, ¿cierto? Con verdades a medias, pero finalmente engaños a nuestros primeros padres. Después, por ejemplo, recuerdo otro evento respecto de Efesios, en relación a lo que mencionábamos en la Escritura, que la lucha no es contra carne y sangre principalmente, sino contra principados de potestad de los gobernadores en las regiones celestes, que por supuesto tiene que ver con Satanás, dice que no es carne ni sangre,
pero también apoyado por personas de carne y sangre, como en este caso en la pérdida de los manuscritos. También a la tentación del Salvador cuando él o sea, quiso tentar al Salvador cuando él estaba ayunando, terminando su ayuno, y le pidió que él lo adorara y que él iba a dar algunos otros regalos al Salvador, y el Salvador lo reprendió. Y algo muy específico de lo que ya la hermana Budini decía, que era muy importante, por ejemplo, en el capítulo de segundo Nefi 26, que lo vamos a leer un ratito más, pero que solamente quisiera citar una parte clave, y es lo hábil que Satanás es para engañarnos. De hecho, él dice en la sección, o sea, en segundo Nefi, capítulo 28, versículo 22, dice: y he aquí a otros lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay rescate. Entonces, nos queda la idea de que Satanás tiene una forma muy particular de actuar. Y en este conocimiento que tenemos y que necesitamos tener de él también quiere pasar desapercibido, a tal grado de decir que él no existe. Y hay muchas personas hoy día, en este siglo en el que vivimos, que piensan que es creación de los hombres, Satanás. Pero sin embargo, al pensar en eso, también llegamos a la conclusión de que Dios tampoco existe. Porque si no existe Dios, tampoco el mal, y viceversa. Y entonces es interesante cómo Satanás deposita en las mentes de las personas o de la gente, a través de su argucia, de su mentira, de sus planes, el hecho de que él pase desapercibido para poder finalmente generar la poca fe que llega el hombre a tener para no creer en Dios. Entonces, el Señor sabía que las 106 páginas serían robadas. De hecho, no tenemos en el libro de Mormón el libro de Leí, que hubiese sido maravilloso tenerlo. Pero el Señor sabía, y entonces preservó lo más importante de ellas en las planchas menores de Nefi. ¿Alguien me puede leer, por favor, el primer Nefi, capítulo 9, el versículo 5 al 6? Y me puede ayudar a leer, porque es muy importante ese análisis para poder seguir con la sección 10. Primer Nefi 9, versículo 5 al 6. Yo lo leo. Muy Yo lo amable, leo, gracias, Enrique. René. Gracias. Dice: por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me he desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque aquí Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Y así es. Amén. Interesante ese versículo, me fascina, porque Nefi, con todo su conocimiento de Dios, con todo su afán de poder hacer las cosas justas, y siempre perseveró en estas cosas, en algún minuto el Señor le dijo: haz otro juego de planchas. Y él no sabía por qué lo tenía que hacer, pero cumplió con el mandamiento. Bueno, estas planchas que él, confeccionó, las conocemos como las planchas menores de Nefi. Porque cuando el profeta José Smith empezó a traducir el libro de Mormón, empezó a traducir de las planchas mayores de Nefi, y la primera cosa que empezó a traducir de las planchas mayores de Nefi era el libro de Leí. Pero cuando el Señor le pidió a Nefi, estamos hablando de, mira la cantidad de siglos, antes, 592 años antes de Cristo, y después con el profeta José Smith en el año 1828, mira la cantidad de años de un tramo a otro. El Señor sabía perfectamente lo que iba a ocurrir con ese detalle, y entonces a Nefi se le pidió que hiciera otro juego de planchas y que allí pusiera las cosas que serían de más importancia. Por supuesto, lo que puso allí Nefi fue lo que se había perdido también en las 116 páginas.
preservó lo más importante. Por esa razón tenemos el sueño de Leí. En el libro de Leí, uno de los eventos más importantes, sin ninguna duda, con lujo de detalle, sería el sueño del mismo Leí. Pero lo tenemos en las planchas menores, preservado por el Señor. Y ahí está hay un testimonio de que eso ocurrió. Así que vamos a leer en Doctrinas y Convenios, en la sección 10. Alguien que me ayude a leer versículo 38 y 43 al 47, por favor. Enrique, Sí, por favor, René. mientras alguien busca esa escritura, Sí. ya quisiera más bien cortito en el versículo 14 de Doctrina y Convenio 10, donde el Señor dice: de cierto te digo a José Smith, que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto. Y después viene, cierto, enlaza ahí con 10:38. Eso nomás, Enrique. Muy bien, gracias, René. ¿Quién tiene el versículo 38? ¿Yo? ¿Leo? Esteban, gracias. Y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido tus manos, está grabada en las planchas de Nefi. 43. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Y aquí, el resto de esta obra contiene todas aquellas partes de mi evangelio que mis santos profetas, sí, y también mis discípulos, pidieron en sus oraciones que llegaran a este pueblo. Y les dije que les sería concedido según su fe en sus oraciones. Perfecto. ¿Comentario, hermano Finosa? En realidad Dios siempre tiene otra guía. En este caso utilizó otras planchas, ¿verdad? Para que las generaciones conozcan lo que pasó. Me gustó mucho el 47 y le dije que le sería concedido según su fe en sus oraciones. Entonces, nosotros en la cotidianidad siempre hablamos de plan A y plan B y pensándolo bien, Dios también tenía un plan A y un plan B quizás, digamos. Quizás un C y un D. Sí, exactamente, pero muy bien. Ahora, interesante en esa aplicación, hermano Espinosa, y para los hermanos que están escuchando, si ustedes se dan cuenta, hay un hecho interesante. Si bien es cierto, somos bendecidos cuando estamos actuando como siervos en la obra de Dios, no hay ninguno de nosotros que sea imprescindible. Porque si en la sabiduría de Dios, Él y conoce todas las cosas, Él puede, digamos, preparar caminos para que se lleve a cabo su obra. Y entonces, entendiendo esa verdad absoluta de que no somos imprescindibles, qué maravilloso es poder ser partícipe de esta obra y no pensar que somos los únicos, porque si no somos nosotros, hay otro que va a realizar esta obra. Pero si no ganamos la bendición de hacer, aunque sea, no sé, tener la bendición de participar en lo que pueda ser posible en esta obra, incluso sin tener un llamamiento, en hacer el bien a las personas, podemos tener un privilegio mayor y mayores bendiciones. Les cuento una pequeña experiencia. Hace unos pocos días atrás me llamó un amigo que es un miembro que había estado muchos años inactivo en la iglesia y ahora está en un barrio X de aquí de la sexta región, participando por Zoom de la iglesia nuevamente. Y él me decía por los años que él se había perdido de hacer la obra y de poder estar en este lugar, en esta iglesia maravillosa. Pero en la conversación que tuvimos yo le decía, la verdad que sí, bueno, te perdiste muchos años, pero eso no importa. Lo que importa es lo que puedes hacer ahora y en adelante. Y que no te importe ninguna otra cosa más, sino estar en la obra de Dios y estar activo en esta gran obra. Así que lo quería compartir porque por supuesto eran más detalles respecto a ese tema, pero hoy día es el día. Lo que pasó ya pasó, es historia. Hoy día estamos viviendo una época en la que podamos hacer una gran contribución y no necesariamente pública,
El Señor ve en lo privado. Y esto es lo más importante. Él ve en lo privado, donde nadie nunca, a lo mejor nos va a ver o nos va a escuchar. Y entonces podemos ser bendecidos a través de hacer esa obra en lo secreto. Ahora, ¿qué aprendemos respecto de lo que acabamos de leer de 1 Nefi 9, 5, 6 y Doctrinas y Convenios 10, 38, 43, 47? ¿Qué aprendemos de cómo el Señor actúa frente a la astucia de Satanás? ¿Qué opinión tienen respecto de eso? Te lo doy como algo para analizar y si alguien desea decir algo o hacer un comentario. ¿Qué aprendemos? Quisiera comentar Por favor. que lo principal aquí es que los planes de Dios no se frustran los planes de los hombres. Entonces, como usted dijo, nosotros necesitamos a Dios, pero si nosotros no formamos parte de su obra, va a haber alguien que lo va a hacer, pero la obra va a seguir, como fue la traducción del libro de Mormón. Y confiar también en eso para nuestras propias vidas, ¿no? Que siempre que tengamos un plan y que ese plan sea guiado por Dios, también tengamos esa certeza que ese plan no se va a frustrar siempre que sea guiado por su mano. Se va a frustrar la mano de los planes de los hombres que tal vez quieran hacernos daño, pero nunca los planes que Dios tiene preparados para nosotros o para su misma obra. Muchas gracias, hermana Núñez. Excelente. Muy buen comentario. Muchas gracias. Ahora, ¿de qué manera podemos vencer los intentos del adversario en nuestra propia vida? Ahora, podríamos llevar esto a nuestra vida para una aplicación del día a día. Y para contestar esa pregunta, me gustaría si alguien me ayuda a leer Doctrinas y Convenios 57 al 63 y el 69 también. ¿Alguien desea leer? ¿Del 10? Sí, de la sección 10, 57 al 63. ¿Ya lo leo yo? Por favor, muy amable. He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Vine a los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Soy aquel que dije a mis discípulos, otras ovejas tengo que no son de este redil, y hubo muchos que no me entendieron. Y le mostraré a este pueblo que tenía otras ovejas, y que eran una rama de la casa de Jacob. Y le daré a conocer sus obras maravillosas que hicieron en mi nombre. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio que les fue enseñado, y aquí, no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina. Sí, y la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina. Y en estas cosas yerran, porque pervierten las escrituras y no las entienden. ¿Hasta ahí? ¿Y el 69? ¿Sigo derecho o leo el 69? No, solamente el 69. Y ahora bien, he aquí a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Muy bien. Aquí, Gloria, si tú deseas comentar. Sí, claro. Yo sé que el Señor tiene una vía eterna y es una vía recta, y jamás sus designios se van a echar a perder, o sea, siempre se van a cumplir sus designios, pase lo que pase, y la verdad siempre va a triunfar. Y todos los que tenemos el Evangelio tenemos que tener confianza en eso, porque aunque estemos en tiempos difíciles, si seguimos aferrados a la barra de hierro y a la palabra y el Evangelio, no tenemos por qué temer, aunque pase lo que pase, porque la verdad del Evangelio siempre va a prevalecer, y las escrituras son las mismas, han sido siempre antes, ahora y hoy. ¿Okay? Por mucho que los hombres las quieran cambiar, la palabra de Dios no cambia nunca. Muy bien, excelente, Gloria, maravilloso. Bueno, ahora una de las, digamos, los argumentos o uno de estrategias que Satanás utiliza mucho es que incluso con la verdad los hombres tengan ocasión digamos, de discutir, de contender. Y a veces vemos y observamos a personas
con muy buenas intenciones, defendiendo con tanta vehemencia, sin el espíritu, aquellas cosas que ellos consideran que son correctas. O como estos hombres perversos, de las que aprendemos en la sección 10, que buscaban, digamos, mentir para poder atrapar, ¿cierto? O desenmascarar a otro que también mentía. Y por supuesto esos principios no son de Dios. La contención no es de Dios, el buscar engañar a alguien no es de Dios, sino que es algo que está más relacionado con lo que Satanás quiere y espera de nosotros para destruir la obra. Recordarán ustedes que lo primero que hizo El Salvador cuando llegó a América fue que no se discutiera más por los temas doctrinales de los que estaban hablando los nefitas. Y entonces él les mencionó en esa ocasión de que El Salvador no es un Dios de contención, sino que es el príncipe de paz, que es el que lleva paz y que no es totalmente contrario a la contención. Y ahí podemos ver una gran diferencia, ¿cierto?, entre cómo actúa Satanás y cómo actúa el Señor. Y cuando nos veamos enfrentados a situaciones donde podemos estar, digamos, haciendo cosas parecidas a estas, no tengamos dudas de que el buscar la paz o buscar la unidad, o a veces quedarnos callados frente a situaciones para no tener que contender, va a ser mucho más efectivo y vamos a tener una bendición mayor. Ahora, ¿qué nos aconseja el Señor a cada uno de nosotros? Y volvemos a nosotros, porque si bien es cierto, Doctrinas y Convenios es una sección de 1800 revelada, todos estos principios que están contenidos en las Escrituras están totalmente vigentes en esta época para nosotros. Y vamos a saltar a Doctrinas y Convenios 11, y si alguien quiere leer del 1 al 7, por favor, me ayudaría mucho. Yo puedo leer. Muy amable, gracias. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí, yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirán. Ahora, ya que has pedido, he aquí, te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. No busques riquezas sino sabiduría. Y he aquí, los misterios de Dios te serán revelados y entonces serás rico. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. ¿Hay alguna palabra, alguna frase, algo que te viene a tu mente, Esteban, respecto de esto que acabas de leer? Justo lo último que leí es de los que más me gusta, que el que tiene la vida eterna es realmente rico. Que no hay cosa más valiosa en esta vida que lograr llegar a eso. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien, gracias, Esteban. ¿Alguien que me ayude a leer el versículo 11 y 12? Yo puedo leer. Claro que sí. Muy amable. Porque he aquí, soy yo el que hablo. He aquí, soy la luz que brilla en las tinieblas. Y por mi poder te doy estas palabras. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud. Y este es mi... ¿Qué le parece? Bueno, aquí nos está indicando que siempre debemos poner nuestra confianza en el Espíritu, ¿no? Así como lo dice Jesucristo, lo ha dicho también nuestro profeta, que en estos tiempos no vamos a sobrevivir sin influencia guiadora del Espíritu Santo.
y también debemos hacer lo que es justo y lo que es correcto, porque todo lo que es bueno, viene de Dios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como para finalizar esta parte, es importante también dejar muy en claro lo que el Señor espera de nosotros en relación a, obtener, ¿cierto?, el poder, obtener la ayuda divina y que sea algo que se realiza todos los días, como cuando tenemos que alimentarnos físicamente, tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y en el versículo 21 al 22 dice, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí el poder de Dios para convencer a los hombres. Mas por ahora, guarda el silencio, estudia mi palabra, que ha salido entre los hijos de los hombres, también estudia mi palabra, que saldrá entre ellos, o lo que ahora se está traduciendo, sí, hasta que haya logrado todo cuanto concederé a los hijos de los hombres en esta generación, y entonces se añadirán a esto todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, de alguna medida figurativa, en estos meses que hemos estado en casa y no hemos estado todos participando, ¿cierto?, eventualmente de las reuniones presenciales, es como guardar el silencio un poco, ¿cierto? Pero es increíble cómo se aplican las escrituras a nosotros. A pesar de que sea un lugar, una época para guardar silencio, es una gran época para estudiar las escrituras, para gozarnos en enriquecernos espiritualmente. Ahora, me gustaría que mientras hemos estado en la clase, ustedes puedan estar respondiendo a esta pregunta y ya al terminar ya la clase, ¿qué impresiones vienen a tu mente cuando estás leyendo las escrituras? Ahora, si bien es cierto, las impresiones pueden estar mientras estamos realizando una clase, porque el verdadero maestro de esta clase es el Espíritu Santo, y los demás todos somos instrumentos, o cuando estemos estudiando en la semana las escrituras, ¿qué impresiones vienen a tu mente? ¿Qué cosas el Señor te está diciendo a través del Espíritu que debes aprender o que debes recordar? ¿Les parece? Muy bien. Para finalizar, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay algunas cosas que podamos destacar de lo que hemos visto hoy día que puedan ser de ayuda para otros que están escuchando o para nosotros mismos cuando las compartimos? Yo creo que esta obra no va a parar nunca, para lo que pase, y que el Evangelio de Jesucristo siempre va a perdurar sobre la tierra, y que a mí me gusta mucho cuando dice, si metemos la hoz, que vamos a sembrar, y nosotros siempre tenemos que estar metiendo la hoz para ir sembrando la palabra de Dios, porque es algo que nosotros tenemos como responsabilidad de hacerlo ahora, porque hay tanta gente que está confundida y que no entiende las escrituras, o que la verdad es súper importante que nosotros tratemos de divulgarla, porque es eterna y no se puede cambiar y nunca va a cambiar tampoco. Muchas gracias, excelente, Gloria. Muy bien, ¿alguien más? Enrique, me gusta mucho esta promesa que está en el versículo 69 de la sección 10. Dice a los que son de la iglesia. Aquí viene a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin. Estableceré sobre mi roca y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Creo que esta es una promesa, pero muy, muy profunda. Sabemos que después del bautismo, ¿cierto?, viene la tarea de permanecer hasta el fin. Y eso, bueno, sabemos que permanecer tiene muchas cosas, digamos, en las cuales hay que perseverar. En las escrituras, el hecho de estar también aquí en las clases, de participar de la iglesia en los días domingos, tomar la Santa Cena, vivir lo más que se pueda en plenitud del Evangelio y no ser confundido, tratar de tener siempre el espíritu y poner la confianza en ese espíritu, como dice también en el versículo 12 de la sección 11, que el Señor aconseja a Hiram Smith, que esta revelación es para él, donde le dice que pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno y a orar justamente y a andar humildemente, a juzgar con rectitud,
dice, y este es mi espíritu. Entonces creo que esta invitación y esta clase que hemos tenido hoy, creo que es una gran reflexión para el día a día, ¿cierto? De poder, especialmente no ser confundido. Creo que si uno se apega a las escrituras y está constantemente estudiando y meditando en las cosas que son del Evangelio, nos ayudan a no ser confundidos. Gracias, Eso René. quería mencionarte, Enrique, gracias. Maravilloso. De hecho, me hiciste recordar una sección, la sección 21 del Trinity Convenio, cuando dice que si nosotros escuchamos la voz del profeta, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de nosotros. Es interesante lo que menciona respecto a esa sección. Enrique. Sí, por favor. Denis, por acá. Sí, Denis. Yo concluyo también que a veces nosotros los humanos nos queremos pasar de listo. Satanás se pasa de listo y en realidad Dios con todo el conocimiento y la omnisapiencia siempre va un paso o 1000 pasos delante que nosotros, digamos. Nos conoce muy bien, conoce a Satanás, nos conoce a nosotros y ha preparado las vías necesarias para que podamos llegar, como decía Esteban, a la vida eterna, digamos. Siempre hay una forma de poder llegar y es la vida del Señor, no es otra. Pero a veces queremos burlarlo, queremos pasarnos de listo, en realidad, y no es el camino, digamos. Muchas gracias. Gracias, Denis. Muy buena conclusión. Bueno, hermanos, gracias por su participación. También ya había concluido un par de cosas que me gustaría compartir. Y es que, por ejemplo, uno de los grandes propósitos del libro de Mormón justamente tiene que ver desenmascarar al adversario y a Satanás. Y justamente es lo que Satanás no quiere que hagamos. El Señor tiene poder ilimitado, mientras que Satanás lo tiene limitado. La Iglesia, su organización, son una defensa en contra de Satanás y su intento por destruir la obra. Y nuestros hogares, los templos, las capillas, son lugares sagrados que podemos fortalecer para estar apercibidos en contra de este adversario. Yo comparto mi testimonio y gracias por el tiempo que hemos tenido en el día de hoy para gozarnos con las Escrituras en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.